coleccionador que se está haciendo con la observación. De uno. Y ahí estamos. Bueno, no necesitan encender ustedes su micrófono o cámara. En caso de que quieran formular alguna pregunta, alguna cuestión. Nuevamente creo que han ingresado más personas, así que contesten seleccionando sí o no la recepción del audio. Muy bien, entonces la mayoría presente contesta que sí. Y podemos entonces ir avanzando. Tienen en la pantalla las diapositivas del capítulo número 3, que lo dedicamos al reactor tanque agitado discontinuo, que es uno de los 3 principales reactores homogéneos que ustedes ya lo conocen. Entonces, en esta primera parte vamos a hacer el desarrollo de la formulación de los balances de masa y energía. Ya tenemos las ecuaciones fundamentales y posiblemente recordar rápidamente la operación isotérmica. Es muy probable que se congele mi computadora. Debe haber un conflicto con el hardware, no sé. Entonces, en ese caso, si desaparezco, espera unos minutos porque tengo que volver a encender la máquina. Bueno, ahí tiene algunos puntos que ya los conocemos. El tanque agitado discontinuo opera más que todo para reacciones en fase líquida. Su forma de operar es por cargas o por lotes. Básicamente es un tanque agitado. Su construcción ya está bastante normada por normas internacionales. La bondad que presenta es que es muy flexible en utilizarse para distintas reacciones químicas o procesos, ¿no? Y eso lo hace atractivo para producir cantidades pequeñas de compuestos o productos químicos valiosos, como en las industrias farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? O en biotecnología. Como la dinámica de este reactor, especialmente en la operación isotérmica, es algo compleja, en el sentido de controlar estas variables de temperatura específicamente, implementar un sistema de control automatizado es algo difícilmente realizable hablando técnicamente, ¿no? Y cuando uno requiere cumplir una cierta producción anual, mensual, no sé, debe tomar en cuenta los tiempos muertos, es decir, el tiempo que necesita para limpiar el reactor, vaciarlo, cargar con la masa de reacción, posiblemente calentar hasta la temperatura deseada de reacción y etcétera, ¿no? Entonces, eso agrega tiempo adicional al tiempo de reacción necesario para poder calcular o estimar
digamos, una cantidad de producción necesaria. Bien, ahí tienen un esquema sencillo de un tanque. Lo que vamos a suponer es que en su interior hay una reacción en fase líquida. Por lo tanto, el volumen de líquido lo vamos a tomar como el volumen de diseño para el reactor. Entonces no hay que confundir eso, ¿no? Entonces cuando hablamos volumen de reactor o volumen de reacción, más nos referimos al volumen del líquido contenido, que es distinto al volumen físico del reactor, ¿no? Porque debe haber un espacio de seguridad ahí arriba. Entonces es un tanque agitado, por lo tanto necesita un dispositivo de agitación eficiente, por supuesto, para mezclar su contenido. Y ahí están las variables más importantes que debemos considerar o seguir. Tenemos por un lado la concentración de especie J o los moles de la especie J. Entonces los dos son equivalentes porque de alguna manera sabemos el volumen, ¿no? Entonces la relación está ahí entre esas variables. Y en el caso general, la temperatura puede variar. Entonces ahí está la variable temperatura. Como pueden ver, la chaqueta puede ser hueca de manera de introducir algún fluido circulante externo para calentar o enfriar el reactor, o puede contener serpentines internos, ¿no? Enroscados alrededor del tanque. Entonces, el propósito de tener esa chaqueta o serpentines es proveer energía o remover energía, según el caso, por un fluido que circula externamente. Y eso hay que considerarlo en la transferencia de calor dentro del balance de energía. Entonces ahí tienen un mayor detalle de los elementos de un tanque agitado. No vale la pena quedarse mucho tiempo ahí. Y ahora vamos considerando las condiciones y características de su operación, ¿no? Entonces es un reactor por lotes donde prácticamente no se introduce material a través de una corriente, de una tubería, y tampoco se retira ese material en forma continua. Por lo tanto, no hay entrada de alimentación y no hay salida de producto alguno. Por lo tanto, los flujos molares de alimentación son nulos, como también los flujos molares de salida de cualquier especie química. Entonces, las variables son nulas, ¿no? Y eso está relacionado mejor con las velocidades precisamente de corrientes posibles de alimentación o de salida. La suposición fundamental es asumir un patrón de flujo ideal, en este caso un mezclado ideal, cosa que ya sabemos. Eso hace que la temperatura y concentración sean homogéneas, ¿no?, en todo el volumen de reacción. Es decir, no hay gradientes de concentración y temperatura. Como asumimos reacciones en fase líquida, eso implica que la densidad es constante. Entonces, como es un fluido incompresible, no hay efectos de presión ni de temperatura, y por lo tanto la ecuación ideal de un líquido es ρ constante. Y como la masa es invariable también, eso nos resulta, por tanto, que el volumen
de la masa de reacción permanece constante y es igual a su valor inicial en todo momento. Esa es una simplificación válida que ayuda en el análisis de las ecuaciones. Entonces podemos plantear un balance diferencial, como ya hemos señalado en el anterior capítulo, un elemento diferencial de volumen, pero como la composición y la temperatura son uniformes, lo más apropiado es hacer un balance integral, es decir, en todo el volumen que ocupa el líquido. Estoy tratando de señalar mi control de volumen, que es todo el volumen de masa de reacción contenida en el reactor. Entonces, lo más apropiado es integrar las ecuaciones diferenciales en todo el volumen de reacción. Pero veamos qué consecuencias tienen las características que hemos nombrado, ¿no? A ver, a nivel molecular, un mezclado ideal significa que el transporte de masa molecular o difusivo es instantáneo, básicamente, ¿no? La agitación es tan intensa y efectiva que prácticamente el mezclado a nivel molecular es infinito, instantáneo. Por lo tanto, el coeficiente de dispersión efectiva en las ecuaciones fundamentales tiene un valor infinito. También debido a un mezclado instantáneo, los gradientes de concentración son nulos. Matemáticamente eso está dado por estas ecuaciones, prácticamente. Y lo mismo sucede en el caso del balance de energía. Entonces, el transporte de energía a nivel molecular es instantáneo, de manera que lambda E tiene un valor infinito, y eso hace que los gradientes de temperatura sean nulos. No hay variación temporal, no hay variación espacial en este caso, de temperatura ni de concentración. ¿Qué pasa con el término de transporte de masa convectivo? En particular, con posibles corrientes de entrada y salida, ¿no? Eso está dado por el término de divergencia de CJ por el vector velocidad. Como ya he advertido, no hay corriente que ingrese o sale, por lo tanto la velocidad es nula de sus flujos y por lo tanto esto es cero, ¿no? El transporte de masa convectivo debe ser cero cuando integremos esas ecuaciones. Ya dijimos que el gradiente de concentración es cero, aunque D tiende a infinito, por lo tanto el transporte de masa por difusión molecular es nulo, es instantáneo básicamente, ¿no? O sea, no hay gradientes a lo largo. Pero bueno, lo mismo sucedería en el balance de energía. El término divergencia ρ-Pt velocidad se hace nulo porque no hay entrada y salida, no hay corrientes que circulen por fuera del reactor. Y como no hay gradientes de temperatura, también este término de divergencia molecular es cero. Pero cuando integremos, debe haber una continuidad en el transporte de calor, especialmente, ¿no? Eso vamos a verlo con las ecuaciones. Entonces aquí está el balance de masa
en forma integral. Hemos aplicado el operador integral de volumen al balance diferencial que lo hemos presentado anteriormente en el capítulo 2. Y vamos a ver qué términos son importantes y cuáles podríamos eliminar. A ver, el término de acumulación lo podemos reescribir aplicando la fórmula de Leibniz. Tendrán que revisar el capítulo 2. Como CJ es una variable escalar, podemos reescribir esta integral como la derivada total de la integral de CJ en todo el volumen de reacción. Cuando integramos esto en todo el volumen de control, no hay corriente alguna que ingresa o sale por la superficie del volumen de control, no hay movimiento alguno, esta velocidad es cero, por lo tanto cuando integramos esto es cero. Claro, bien, se puede convertir por los teoremas integrales una integral de área, ¿no? Aquí está. CJ por velocidad por diferencial o vector unitario de área, ¿no? Pero ya dijimos que no hay velocidad, entonces es cero. Lo mismo sucede con esta divergencia, se puede convertir en una integral de área. La divergencia por el gradiente de CJ por D área, ¿no? Esto básicamente sería un flux de masa que atraviesa la superficie del reactor. Entonces, las paredes del recipiente son impermeables, es decir, son sólidas, no permiten la difusión de algún elemento químico, de alguna molécula. Por lo tanto, la pared es una barrera y no existe transferencia de masa a través de las paredes del reactor. Entonces, esto es cero. Y nos quedaría este término de la integral de la velocidad de producción en todo el volumen. Bien, se reduce a dos términos. Hemos explicado por qué cero. ¿Qué pasa con el término de generación, no? Como RJ depende de la temperatura y concentración, eso lo hemos estudiado en la cuestión de la cinética química, de qué variables depende la velocidad de reacción, que están contribuyendo a RJ, pero la temperatura y composición son uniformes, o sea que no cambian con el volumen, no varían espacialmente, entonces constante sale del integral. Integral de volumen es volumen, eso es BRJ. ¿Qué pasa con el término de acumulación? Lo hemos reescrito de esta manera. La concentración es moles por volumen, y si sumamos todos los elementos diferenciales de concentración en todo el volumen, tendremos los moles totales, por supuesto. Entonces tendríamos la derivada total de los moles de especie J con respecto del tiempo. Y eso nos queda. Entonces el balance de masa es esta ecuación 15, relación que ya la conocemos del curso de reactores 1. No hay ninguna novedad al respecto, solo que la hemos obtenido de ecuaciones fundamentales. Como esta ecuación es válida para cualquier sistema homogéneo, adquiere una fórmula particular cuando tratamos reacciones en fase líquida. Ya dijimos en ese caso que el volumen es constante. Podemos pasar aquí a dividir.
Es más, ese volumen lo podemos poner aquí dentro de la diferencial para tener concentración, ¿no? Derivada de concentración J con respecto al tiempo. Entonces, en el caso particular de densidades en fase líquida o de densidad constante, es costumbre o habitual escribir balance de masa como la ecuación 16. Y es más, esa expresión la hemos desarrollado para el análisis de operación isotérmica. Bien, en forma muy similar podemos ahora aplicar la integral de volumen al balance de energía. Lo tienen escrito en la ecuación 17, ahí está. Entonces es integral de volumen de una variable escalar, porque rho CPT es escalar, podemos reescribirla como la derivada total del integral de rho CPT en todo el volumen. Esta divergencia de este vector, rho CPTU, lo escribimos como integral de área, rho CPTU por de área. Y lo mismo para esta operación de divergencia lambda E gradiente de temperatura, ¿no? Y el último término lo mantenemos. A ver, entonces imagínense que esta es el área cilíndrica de control de volumen. Hemos visto que no hay corrientes de alimentación ni de salida. Es nulo. Pues el vector velocidad aquí es nulo, porque no transporta masa al interior ni salida, ¿no? Entonces no hay transporte convectivo de energía que esté contenida en estas corrientes, ¿no? Tanto de alimentación como de salida, porque la velocidad es nula, cero, no hay. Y eso estaría dado por, obviamente, la integral del producto escalar de estos dos vectores. Como la velocidad es cero, entonces esto es cero. No hay transporte convectivo de energía claramente. Pero no sucede lo mismo con el otro término integral, esto es cero. ¿No? Porque si bien hay conducción de calor, digamos, no hay conducción de calor dentro de la masa de reacción, pero puede haber a través de las paredes, ¿no? Porque las paredes conducen calor y aquí puede haber un fluido externo circulante. Eso lo trataré de visualizar así. Puede remover o transferir calor hacia el interior, ¿no? Entonces, su conocimiento de transferencia de calor indica que a través de la pared del recipiente, que realmente es un metal, hay conducción de calor, hay una continuidad en esa transferencia de calor, y aquí externamente hay convección también, ya sea que fuera el aire estático o un fluido circulante, se transporta o transfiere energía por convección externa. Si bien aquí la temperatura es uniforme, pero hay conducción desde la pared hacia afuera. Y eso es posible. Y eso tiene que estar reflejado en este integral, ¿no? Cuando integramos la ecuación, llegamos a la condición de frontera que son los bordes del recipiente, y ahí el producto escalar
El gradiente de temperatura evaluado justamente en las paredes por dA implica una transferencia de calor, ¿no? Entonces aquí hay una temperatura interna y aquí externamente vamos a hablar de una temperatura TA ambiental, por así decir. Entonces hay un gradiente de temperatura que promueve la transferencia de calor. Y eso está condensado en una expresión que la conocemos de recurso de transferencia de calor, ¿no? Entonces hay un flujo de calor a través de las paredes que lo escribimos como U por A, el coeficiente de transferencia de calor global por el área del recipiente, y la diferencia de temperatura TA menos T, ¿no? Entonces TA menos T porque asumimos que según la convención termodinámica o físico-química, cuando un sistema absorbe calor, es positivo. Entonces, esta diferencia de temperatura en ese orden asume esa convención. Ya, ahí estamos. ¿Qué sucede con el término de producción de calor? Entonces, el integral del volumen de la sumatoria de las velocidades individuales de reacción por sus entalpías de reacción. Como R depende de la temperatura y concentración y son homogéneas, y la entalpía de reacción también depende de la temperatura, y como es homogénea esta temperatura, son constantes en todo el volumen, por lo tanto salen del integral, y básicamente tenemos B como resultado por la sumatoria tal, ¿no? Sencillo. ¿Qué sucede con el término de acumulación? Aquí está. Entonces, en un instante determinado, habrá una composición promedio de todo el contenido y eso contribuirá al CP, ¿no? A la capacidad calorífica. A ver, si integramos la densidad, que es masa por unidad de volumen y CP, tendríamos la capacidad calorífica de toda la masa. Y como la masa es constante, obviamente esto sale del integral. Pero al integral tenemos, en todo el volumen es la masa, ¿no? Por supuesto. Al integrar la densidad, tenemos la masa, que es constante, sale aquí a la izquierda el operador diferencial, y lo juntamos con CP porque estamos considerando la capacidad calorífica de toda la masa, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es válido, ¿no? Entonces, el CP representa un valor promedio de la composición de la mezcla porque cada especie contribuye a establecer la capacidad calorífica de la mezcla. Es más, los datos termodinámicos están reportados más que todo capacidades molares, y aquí estamos hablando de la capacidad másica, ¿no? Y como en un instante determinado, entonces la composición es constante y uniforme la temperatura, este CP es constante instantáneamente, ¿no? Lo sacamos. Y nos quedaría entonces la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Muy bien.
Poniendo todos esos resultados en el balance de energía, tenemos esta expresión 24. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial adicional? Los balances de masa que hay que resolver simultáneamente. Bien, entonces ahora les mencioné que generalmente los datos de capacidad calorífica están reportados molarmente. Si queremos corregir eso un poco y además hacer seguimiento del cambio de la composición, cómo afecta la capacidad calorífica, podemos reescribir esta contribución MSP como la suma de los moles de la especie J por los CP molares de la especie J, ¿no? Entonces los dos son equivalentes. En este caso asumimos un valor realmente promedio y constante, y más que todo durante toda la operación, pero si queremos corregir eso un poco, podemos escribir eso como esta contribución de capacidades calóricas molares, pero que hay que multiplicar nuevamente por los moles de especie. Y estas moles de especies cambian según el balance de masa. Entonces, dependiendo de qué datos uno cuenta o cómo quiere hacer el análisis, si primero una estimación y luego un cálculo tal vez más refinado, entonces empleará un balance de energía o el otro, es decir, la ecuación 24 o 25. Muy bien, ya tenemos entonces las ecuaciones suficientes para el análisis de cualquier operación. Lo único nuevo es esta ecuación de balance de energía, que es una ecuación diferencial, repito, nada más. Rápidamente revisaremos la operación isotérmica, que es algo conocido. Este es el balance de masa, que no sufre alteración alguna. Y el balance de energía implica que esta temperatura no cambia en el tiempo, ¿no? Como es constante, esto es cero, y nos queda dos términos. Y aquí están. No es que el balance de energía desaparezca, sino que adquiere esta forma particular. Ya dijimos que todo eso lo podemos englobar en un flujo de calor que atraviesa las paredes del recipiente. Y para garantizar una operación isotérmica debe cumplirse físicamente esta equivalencia, ¿no? Realmente las reacciones son exotérmicas y esto nos indica que la velocidad con la que se genera calor en todo el volumen de reacción debido a las reacciones químicas, esa velocidad de generación de calor debe removerse con la misma intensidad o velocidad para garantizar justamente la temperatura constante. Si eso no sucede, entonces hay un desbalance y la temperatura puede aumentar. Esto a veces es muy difícil de cumplir porque aquí hay un desbalance matemático. Este es un término de remoción de energía lineal. Este es un término de generación de energía exponencial, ¿no? Por la naturaleza de la expresión de Arrhenius. Entonces, en el caso isotérmico, ese balance debe ser igual. Y eso solo se cumple cuando el área esta es lo suficientemente apropiada para hacer o realizar eso. En realidad el área específica. El área específica es área sobre volumen, ¿no? Entonces esto se va. Como esta es una naturaleza exponencial,
el área específica debe garantizar ese balance entre esos dos términos. El área por unidad de volumen. Mientras más pequeño sea el tanque, mayor área específica. Más grande es un objeto geométrico, el área específica es menor, ¿no? Y pueden hacer el ejercicio, calculen cuál es el área específica para un cubo de 1 metro por 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, dupliquen su volumen y vean cómo cambia el área específica, ¿no? Duplicando el volumen de un objeto geométrico, por ejemplo. Mientras más pequeño el área específica es mayor, y por eso en el laboratorio cuando tenemos reactores de 1 litro, medio litro, se cumple ese criterio y es fácil hacer ese equilibrio de estos dos términos, ¿no? Pero bueno, podemos reordenar o reescribir esa ecuación anterior y tenemos esta igualdad. Ya lo hemos descrito, ¿no? Esa ecuación es útil para hacer cálculos o estimaciones o diseños de la transferencia de calor necesaria para operaciones isotérmicas. Y la dificultad técnica radica en que la velocidad de reacción no es constante, varía en el tiempo y por lo tanto el flujo de calor que debemos remover también debe variar en el tiempo. Entonces necesitaríamos un control automático sofisticado para ir regulando justamente esa remoción de calor que no es constante en el tiempo, sino que varía. Es por eso que en tanques grandes eso es difícil de realizar. Muy bien. Entonces no es que el balance de energía se anula, sino que adquiere esta fórmula particular y que no es necesaria en el análisis isotérmico, más que ser importante para las condiciones de transferencia de calor. En este análisis isotérmico, ahí revisamos la definición de conversión, que ya lo conocemos, dada por la ecuación 29. Y si es reacción en fase líquida, tenemos en términos de concentración. Esto debe estar obvio y claro de su primer curso de reactores, que es conversión, cómo definir conversión. Y es útil para hacer seguimiento de otras especies cuando analizamos una sola reacción estequiométrica, como lo tienen ahí como ejemplo genérico, ¿no? Tenemos dos productos y dos reactantes con sus coeficientes, de manera que a ese reactante limitante podemos escribir en términos de conversión el seguimiento de todos los moles individuales de especies. Como el volumen no cambia, en vez de escribir en términos de moles, podemos escribir en términos de concentración. Ahí lo tienen. Esa es la bondad que simplifica esa relación, pasar de moles a concentraciones directamente. Con los conceptos estequiométricos que repasamos en el capítulo 1,
No es imperativo hacer uso de esta tabla estequiométrica, que a mí me parece un poco memorístico y susceptible de equivocarse, pero ya uno verá cuál le parece más práctico. Y todo eso lo hemos visto en el reactores 1, ¿no? No hemos hecho uso de la tabla estequiométrica, para nada. Porque la estequiometría ya está condensada en lo que es la velocidad de producción de especies. Y todo lo que sigue a continuación es un análisis analítico de diferentes situaciones de reacciones habituales con expresiones cinéticas también habituales, de primer orden, segundo orden, reversible y esas cosas, que lo hemos revisado en el curso de reactores 1 más detenidamente. Y ahí está nuevamente para su recuerdo o revisión, ¿no? La reacción de primer orden, eso nos lleva a una ecuación diferencial sencilla separada en variables, que nos permite integrar la concentración de A en función del tiempo, y si lo escriben en términos de conversión, es la ecuación 33. La representación gráfica de ese decaimiento exponencial para diferentes magnitudes posibles de K. Eso ya lo hemos tocado, reactores 1. Si quieren en términos de conversión. Luego vendría, si no me equivoco, bueno, ahí utilizamos la relación estequiométrica para calcular CB. Luego vendría el análisis para una reacción reversible de primer orden, no, todavía. Una reacción de segundo orden, entonces aquí ya es no lineal, nos da origen a una ecuación diferencial aplicando el balance de masa para A, y podemos resolver también eso explícitamente, y que nos da una ecuación hiperbólica, ¿no?, para la concentración de A. Con la relación estequiométrica o el balance de masa para B, pueden ustedes calcular la concentración de B, esto en términos de conversión, y etcétera, ¿no? Y aquí había la comparación, si no me equivoco, del desempeño de una reacción de primer orden con una de segunda. Es más eficaz la de primer orden. En términos de conversión. Y aquí está la de segundo orden, ¿no? Dos reactantes A, B y C. Habría que hacer los balances para A, B y C, pero C no aparece explícitamente en la cinética. Aquí entonces es suficiente hacerlo para A y B. Aquí está. LA es menos R, LB es menos R. Tenemos estas dos ecuaciones diferenciales que deberían poderse resolver simultáneamente, ¿no?, para encontrar CA y CB en función del tiempo, sus condiciones iniciales. Pero como la estructura matemática es muy similar, podemos restar la primera menos la segunda y obtener CB en forma algebraica en términos de CA, ¿no? Ahí está. De manera que este CB podemos introducir nuevamente el balance de A y tener una ecuación diferencial única en términos de CA. Y resolverla, ¿no? Eso lo hemos presentado en curso 1 y ahí están sus soluciones. Tenemos nuevamente una ecuación reversible, si no me equivoco ahora. Ahí está. La cinética depende de A y B en términos de concentración, por lo tanto hay que hacer un balance de A y B.
En un caso es RA menos R y RB igual a R. Hay un signo de diferencia ahí. Hay que combinar los balances para encontrar la relación entre CA y CB y colocarla en el balance de A para escribir en términos de CA y resolverla, ¿no? Eso lo hemos visto en el reactor 1, ahí está nuevamente. La ecuación diferencial y su solución, ¿no? Para B. Y luego también vimos las reacciones algo... aquí está la gráfica. Entonces, la reacción procede en el tiempo, pero lo máximo que vamos a alcanzar es la concentración de equilibrio, que podemos predecirlo por métodos termodinámicos, ¿no? Entonces, en este caso no hay necesidad de seguir haciendo reaccionar, basta con un tiempo 3 para la producción. Luego tenemos los esquemas de reacción en serie y paralelo. Bueno, este es el problema anterior en términos de conversión. Y el esquema aquí tengo de reacciones en series, ¿no? A da B y B da C con velocidades R1 K1 CA, R2 K2 CB, es decir, expresiones simples de primer orden, ¿no? Los balances de masa de CA, de CB, de T, de C, de CA de T, de CB de T, de CC de T, es igual a RA, RB y RC respectivamente. RA es igual a menos R1, simplemente, o menos K1 por CA. RB es igual a R1 menos R2 y RC es igual a R2. Entonces son tres ecuaciones diferenciales con tres variables a seguir, CA, CB y CC. Esto constituye un conjunto de ecuaciones diferenciales que deben resolverse simultáneamente. La estructura de las ecuaciones son algo simples que se puede hacer o se pueden resolver analíticamente. Eso lo tienen en su curso anterior de Reactores 1, o si quieren, para ir practicando, pueden resolver esto numéricamente. Y eso se lo hace en esta gráfica. Con un conjunto de valores algo sencillos, ¿no? Bueno, todavía no, pero ahí habla de la solución analítica, la solución numérica. Que dan los mismos resultados, por supuesto. Obviamente, no todos los casos se pueden resolver analíticamente. Y es mejor ahora habituarse a resolver numéricamente todos los problemas. Entonces, ahí tienen la solución numérica de ese esquema de reacciones con estas condiciones y valores que yo les recomiendo como ejercicio replicarlo, ¿no? Tenemos también el esquema de reacciones en paralelo, A da B, A da C, con relaciones de primer orden. Los balances de masa resultan en estas ecuaciones diferenciales, que también optamos resolverlas numéricamente y presentarlas en este gráfico, ¿no? Ahí está. Entonces, hasta ahí de la revisión isotécnica no hay nada nuevo, es material del primer curso. De todas maneras, ahí lo vuelvo a repetir para exponer los resultados más importantes. Y lo que continúa es un análisis de la operación no isotécnica que lo realizaremos a partir del día de mañana, por supuesto. Entonces, hasta acá, ¿alguna pregunta?
Falta un poco más de 5 minutos. Bueno, aquí tengo una pregunta. Si por favor la pueden formular o resaltar. Adelante con la pregunta o consulta. Ya ven en el chat. ¿Cuál es la desviación permitida en las fluctuaciones de temperatura? A ver, estamos hablando, supongo, del caso isotérmico, ¿no? En realidad, la operación isotérmica en forma industrial o forma práctica generalmente no se la emplea. Es más que todo para reacciones a pequeña escala en el laboratorio de plantas pequeñas, donde sí es posible implementar un buen control de temperatura. Obviamente los sistemas de control automatizados hoy en día permiten controlar, depende también de cómo se calienta el reactor, si es en forma eléctrica, en forma de calentamiento por vapor, por enchaquetado, eso hay que ver, pero hoy en día se puede controlar hasta menos de una décima de diferencia de grado, ¿no? Eso va a depender mucho de qué sistema de control, si es proporcional, si es integral o PID, proporcional, integral, diferencial, que son los sistemas más avanzados. Eso en realidad lo llevan en su curso de control y automatización. Entonces, pero fluctuaciones pueden afectar en la estabilidad térmica de operación de un reactor. Eso lo vamos a ver particularmente en el caso del tanque agitado continuo, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, en operación continua de procesamiento en grandes cantidades y además como funciona en estado estacionario, hay que tener cuidado en su control de temperatura, porque ese reactor no hay variaciones temporales ni espaciales. Entonces ahí sí necesitamos un control para mantener la estabilidad de operación térmica del reactor. En cambio, este reactor tanque agitado discontinuo, repito, como su evolución es en el tiempo, las variables de concentración y temperatura, en el caso no isotérmico, cambian en el tiempo. Si bien no hay variaciones espaciales, sí, pero hay variaciones temporales. Digamos, eso no tiene mucho impacto en controlar la estabilidad térmica del reactor. En realidad, en algunos casos deseable. Solo sí que cuando analicemos la operación no isotérmica, ahí debemos fijar un límite de operación de temperatura que no se debe sobrepasar porque eso causaría alguna explosión, alguna reacción indeseada paralela o básicamente el reactor no aguanta o no soporta temperaturas elevadas. Hay tantos criterios técnicos que imposibilitan saltar o sobrepasar una temperatura límite. Pero en términos de control de temperatura, no es tan crítico el tanque agitado discontinuo porque más bien
aprovechamos el calentamiento del reactor para acelerar las velocidades de reacción, y eso tendría que estar obvio en el análisis mesotérmico que vamos a empezar el día de mañana. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Queda como un minuto, así que tampoco queda tiempo para formular otra, así que entonces cierro sesión y mañana nos encontramos nuevamente